tira con reverencia para orar a nuestro Dios. Buen Dios y Padre Todopoderoso, en esta hora queremos darte la gracia en primer lugar por el don de la vida, la salud. En esta oración queremos pedir que tú nos puedas acompañar en esta clase, que tu paz, tu bendición esté con nosotros, que nos cuides y nos protejas de todo mal, en forma especial en los momentos difíciles que estamos viviendo en nuestro país y a nivel mundial también. Queremos, Señor, que tú estés a nuestro lado para que nos proteja. Señor y Dios, acompáñanos en esta clase, te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, jóvenes. Vamos a dar inicio a la clase, ¿ya? Para lo cual espero que ustedes estén muy atentos. También vamos a presentar un pequeño video, un ratito más, pero una de las clases, una de las cosas que yo les estoy pidiendo a ustedes, de verdad, es que podamos establecer el origen de la democracia, y para eso nosotros nos hemos estado remontando a lo que es Grecia antigua, ¿verdad? Pero también, paralelo a Grecia, también se está desarrollando Roma. Roma también se está desarrollando en los distintos ámbitos y de alguna forma también Roma toma algunos elementos de Grecia, ¿verdad? Y van configurando sobre todo el tema legislativo, el tema de sus leyes, también tienen mucha relación, ¿ya? Entre Grecia y Roma. Uno de los últimos trabajos que yo le entregué a ustedes para que investigaran tiene relación con la ley de las 12 tablas. La ley de las 12 tablas fue un proceso que se dictó durante la República Romana, más o menos el siglo V antes de Cristo hasta el siglo III más o menos antes de Cristo se está desarrollando todo este proceso que vamos a continuación a explicar de la mejor forma para que ustedes puedan comprender el contenido, ¿verdad?, que estamos tratando de llevar adelante, ¿ya? El objetivo principal de la clase es poder reconocer que el proceso legislativo, el proceso de la realización de las leyes de Roma, ¿verdad? Existe una base con lo que es la legislación griega, ¿ya? En algún momento en la configuración de sus leyes, los romanos también acuden a los griegos. Recuerden que los griegos eran grandes legisladores, grandes magistrados, grandes filósofos. Por tanto, toda la parte teórica venía de Grecia hacia Roma. Entrando ya a lo que es el ya reconocer que existe una relación, ¿verdad? O existe una base de las leyes romanas en Grecia antigua, ya vamos a empezar a hablar lo que es el trabajo de investigación que yo les di a ustedes, el último, si no me equivoco, que tiene que ver con la ley de las 12 tablas, ¿ya? ¿Por qué son importantes las leyes? Porque ustedes, como bien saben, las leyes permiten, prohíben y sancionan, ¿ya? Y las leyes, obviamente, tienen que estar escritas, ¿ya? Y al parecer aquí habían problemas en el periodo de la República Romana, ¿ya? Previo a la República Romana, ustedes saben que existía la monarquía, ¿ya? La segunda etapa de la historia de Roma es la República y la tercera es el Imperio, ¿ya? Si ustedes quieren ver más o menos el tiempo en que se desarrolla la monarquía, el año 753 a.C., con la historia, con el origen histórico de Roma y con el origen legendario de Roma, que es la historia de Rómulo y Remo, ¿verdad? El año 753 a.C. Y termina la monarquía el año 509 a.C. Del 509 al año 27 a.C. tenemos lo que nosotros conocemos la República Romana. Y finalmente tenemos el Imperio del 509, perdón, del 27 a.C. al año 476 después de Cristo, con la caída del Imperio Romano de Occidente. Esas son las tres etapas de la historia de Roma, ¿verdad? Para que ustedes más o menos tengan claro. Ahora, según los historiadores, según lo que, por lo menos, recuerdo que me enseñaron en la universidad, es que la etapa más importante desde el punto de vista de las leyes es la República Romana. Y nos vamos a explicar por qué es tan importante. Miren, durante la República Romana se dicta la ley de las 12 tablas, pero este fue un proceso que duró varias décadas, varios siglos. No fue un periodo así, digamos, de 2 años, 3 años, 5 añitos, ¿no? Fue mucho más que eso. Fueron décadas, fueron siglos, hasta que se puede establecer un acuerdo entre dos grupos sociales o dos clases sociales. Quizás ustedes, cuando yo ya hablo de grupos sociales, clases sociales, deben recordar que en algún momento a ustedes se les enseñó la historia de Roma antigua y se les enseñó la República Romana.
Y allí había un problema, en realidad eran varios problemas que habían, entre los patricios y los plebeyos, ¿ya? La clase dominante, que eran los patricios, y la clase baja, que en este caso eran los plebeyos, ¿ya? O fácilmente podemos decir que quienes tenían los derechos realmente eran los patricios, quienes no tenían derecho eran los plebeyos. Esta ley de las 12 tablas también se le conoce en la historia como la, la ley de la igualdad romana, la ley de la igualdad romana, haciendo alusión a los patricios y a los plebeyos, ¿verdad? El objetivo de esta ley de las 12 tablas, obviamente, era buscar la igualdad de derechos entre patricios y plebeyos, ¿ya? Entre patricios y plebeyos. Cuando no había acuerdo entre patricios y plebeyos, buscaban una solución más allá de la frontera. Y esa solución más allá de la frontera se refiere a Grecia, ¿ya? Atenas específicamente. Los atenienses eran expertos en el desarrollo de la política, en el desarrollo de las leyes. Por lo tanto, los romanos se apoyaron mucho en los griegos, ¿ya? Muy bien. Ahora, entre patricios y plebeyos habían conflictos, habían diferencias entre ellos. Desde el punto de vista de la igualdad que se buscaba, o de la libertad que buscaba, por ejemplo, los plebeyos, o de la igualdad que se buscaba, o de la libertad que se buscaba en razón a los patricios, estaban muy lejanos, una clase social de la otra. De hecho, los patricios eran la primera clase social, ¿ya? Eran los fundadores de Roma, ¿ya? Eran los padres de Roma. Por lo tanto, todos los derechos lo tenían los patricios. En cambio, los plebeyos eran una clase social marginal, ¿ya? Lo marginal de la sociedad eran los plebeyos, o sea, aquellos que no tenían ni voz ni voto en la toma de decisiones, ¿ya? Ahora, ustedes dirán, bueno, ¿y qué tanta importancia tenían los patricios? ¿Qué tanto derecho tenían los patricios? En realidad, los patricios, como la clase dominante, como la clase alta, podríamos decir hoy en día, tenían muchos privilegios, ¿ya? Todos los privilegios que puede tener una sociedad, la tenían los patricios, ¿ya? Eh, Tenían muchos beneficios también. Si ellos dominaban la sociedad, si ellos tenían el control, también tenían muchos beneficios. Beneficios sociales, económicos, no sé, Profe, políticos, ¿sí? ¿y Joaquín, qué se necesita? ¿Y qué se necesita para ser un patricio, supuestamente? haber sido hijo de padre romano, descendiente de los fundadores de Roma, ¿ya? Mm, ¿Ya? E igual que en Grecia, los ciudadanos en Grecia, en Atenas, eran los hijos de atenienses. Lo mismo pasa acá, los que eran descendientes directos de los fundadores de Roma, ¿ya? Los próceres, los líderes, ¿no es cierto? Los que se le asignaba el origen de Roma, ellos eran los que dominaban la sociedad romana en aquella época, durante la ya. República. Gracias por el aporte, ¿eh? Si ustedes pueden ir opinando y si tienen dudas me pueden ir consultando en el momento, ¿ya? Muy bien. Entonces, ¿quiénes tenían los beneficios? Los patricios, ¿verdad? Tenían todos los beneficios, muchos beneficios, ¿ya? Y la participación política, que era lo más importante, también era exclusiva de los patricios. De hecho, los plebeyos cuando empezaron a luchar, porque tuvieron que luchar para poder alcanzar la igualdad de derechos, usted sabe que todos los grupos intermedios, los grupos medios e intermedios, tienen que luchar con el grupo dominante para poder alcanzar privilegios, ¿ya? Para alcanzar, no privilegios, sino que al menos la igualdad o su libertad, ¿ya? Tienen que luchar. A través de la historia hemos visto que el hombre tiene que luchar, los grupos sociales tienen que luchar para alcanzar sus derechos, podríamos decir, su, su dignidad, en otras palabras, poder alcanzar su dignidad y su igualdad frente a otros grupos sociales, ¿verdad? Tuvieron que luchar para eso, ¿verdad? Y tuvieron que llegar a acuerdos, ¿ya? Ahora ustedes dirán, pero ¿y cómo lo hicieron? ¿Ya? ¿Cómo lo hicieron para poder tener participación política? Porque a través del tiempo, siempre los plebeyos trataron de hablar con los patricios
para que se llegaran a un acuerdo, ¿ya? Pero los patricios no estaban dispuestos a llegar a acuerdos, porque de hecho, para legislar, para hacer las leyes, los patricios decían que esa atribución solamente le correspondía a ellos, a nadie más. Y tuvieron que luchar, luchar, luchar constantemente para poder alcanzar, ¿no es cierto?, la igualdad de derechos, ¿ya? La igualdad de derechos o la ley de igualdad romana, estas 12 tablas que nosotros hemos estado estudiando y ustedes también han estado investigando, ¿ya? Ahora, obviamente que esta ley de las 12 tablas, como era una ley escrita, ¿ya? Obviamente, porque también tenía ese problema los plebeyos, que las decisiones y las normas o la regulación de la relación de los grupos sociales dentro de Roma no estaban escritas, por lo tanto quedaban a la voluntad de la autoridad o de los que estaban ocupando los cargos, que en este caso eran los patricios. Entonces también era una medida negativa para los plebeyos, ¿ya? Eh, Ahora, cuando ya se comienza a redactar la ley de las 12 tablas, pasa a ser un texto legal, ¿ya? Es decir, eh, busca, ¿no es cierto?, contenía normas, ¿para qué? Para regular la convivencia del pueblo romano, para regular la convivencia del pueblo romano. Eso es lo que buscan las leyes, ¿verdad? Regular la convivencia, en este caso del pueblo romano, pero también buscan, ¿no es cierto?, regular la convivencia entre nosotros mismos, ¿verdad? Recuerden que estamos estudiando educación ciudadana, y educación ciudadana la tenemos que poner en práctica en el día de hoy, ¿no es cierto? Muy bien. Ahora dirán ustedes, eh, ¿qué tendrán cómo habrán alcanzado los plebeyos, o qué habrán hecho para presionar los plebeyos para poder que los patricios dieran su brazo a torcer? Porque al parecer no querían nada, no querían cambio, querían que las cosas se mantuvieran igual, ¿ya? Bueno, los plebeyos tenían una gran ventaja. Ellos eran parte fundamental del ejército romano. Y ustedes saben que la base del poder romano estaba en su ejército. Entonces, ¿qué dijeron ellos? Bueno, si los patricios no están dispuestos a escuchar nuestras peticiones, ¿ya? Nosotros vamos a mantenernos al margen de los conflictos que tenga Roma con otros reinos, ¿ya? No vamos a participar en el ejército, nos vamos a retirar. Y ellos ocupaban cargos importantes en el ejército y eran la base del ejército romano, los plebeyos, ¿ya? Y en número también eran bastante grandes, entonces era un número considerable. Si los plebeyos se restaban al ejército romano, lo más probable es que el ejército romano iba a tener serios problemas al enfrentar una guerra externa, ¿verdad? Ya entonces nos vamos a meter en un conflicto externo, que los patricios se la arreglen, y ante esta situación, los patricios comienzan a ceder, ¿ya? Pero como decía anteriormente, es una etapa de varios siglos, ¿ya? Hasta el año 200 y tanto, 287, cuando se dicta una últimas leyes, la ley Hortensia que se denomina, ¿verdad? Allí recién podríamos decir que ya se culmina el proceso de este tema de la ley de las 12 tablas, ¿ya? Y vamos avanzando nosotros paulatinamente en el tiempo, y finalmente, ¿no es cierto?, el año 287 a.C., ¿ya? Se dicta esta ley Hortensia, que ustedes la pueden buscar ahí, ¿verdad? Sale generalmente en latín, ¿ya? Por todo esto, los romanos saben que la lengua madre es el latín, y los romanos obviamente el idioma que utilizaban, la lengua madre, era el latín. Por lo tanto, muchas cosas van a salir en latín, ¿ya? Pero como el latín es la lengua madre, el español, más o menos nosotros, sin ser muy expertos, nos damos cuenta qué quiere decir esa frase, ¿ya? Entonces allí los plebeyos lograron, por ejemplo, en esta última ley, lograron que sus plebiscitos, sus consultas populares, al final se transformaran en una ley. Y ya ese era un paso ya muy, muy grande, muy definitivo. Pero antes de eso, ¿verdad? Podríamos decir que la ley de las 12 tablas constituye el primer Estado de Derecho de la historia. Porque como estamos estableciendo la igualdad entre patricio y plebeyo, significa que todos tienen los mismos derechos y los mismos deberes ante la ley. Ese es un Estado de Derecho. Nuestro país es un Estado de Derecho, ¿verdad? Todos tenemos la misma igualdad,
todos tenemos el mismo trato frente a las leyes. Eso es lo que se considera un Estado de Derecho. El gobernante cumple los mismos deberes, el ciudadano cumple los mismos deberes, el gobernante tiene los mismos derechos, el ciudadano tiene los mismos derechos. Eso significa un Estado de Derecho. Todos estamos, ¿no es cierto?, a disposición de lo que la ley diga y de lo que la ley mande para que nosotros podamos todos cumplir con lo mismo, ¿verdad? Entonces, mire, una de las cosas que también se logró fue que los plebeyos tuvieran un representante, ¿ya? Eh, eh, el tribuno de la plebe, ¿no es cierto? El tribuno de la plebe era el que era el coordinador, podríamos decir, en el enlace entre los patricios y los plebeyos, y también tenía voz y voto, ¿ya? En el momento de tomar decisiones. Todo eso se fue logrando gracias a la ley de las 12 tablas, ¿verdad? Algo muy importante que se logró también fue que se pudieran realizar matrimonios mixtos. Es decir, que un patricio se casara con una plebeya, o que un plebeyo se casara con una patricia. Antes de la ley de las 12 tablas, se prohibía que un patricio se casara con una plebeya. Estaba totalmente prohibido, ¿ya? Por lo tanto, es un gran paso adelante en el tema de los derechos eh, humanos, podríamos decir, de aquella época, de los derechos de igualdad, ¿verdad?, de libertad entre estos dos grupos sociales, ¿ya? Y con el correr del tiempo se logra algo muy importante también durante la República. Ustedes saben que en Roma, en la República Romana, habían dos cónsules que gobernaban Roma, ¿ya? Antes de esta ley, los dos cónsules eran patricios, pero después que se aprueba esta ley, se llega a ciertos acuerdos, ¿ya? Y se redacta esta ley, se establece que uno de los cónsules es patricio y el otro tiene que ser plebeyo. ¿Se fijan? Recuerden que habían dos gobernantes, dos magistraturas, dos cónsules. Ellos eran los que gobernaban, ¿verdad?, Roma, y ellos eran los que se controlaban mutuamente. ¿Por qué habían dos? Porque era una forma de controlarse, ¿ya? Si alguien estaba haciendo mal su trabajo, el otro se acercaba a él, y viceversa, ¿verdad? Y si lo estaba haciendo muy mal, podía ya denunciar al Senado, qué sé yo, a la otra magistratura, y uno de ellos podía ser restituido, ¿ya? Entonces, por eso existían, ¿verdad?, en dos cónsules, ¿ya? Y este es un paso muy importante, ya que el gobierno de Roma ya no está en manos solamente de los patricios, sino que también está en manos de un plebeyo, ¿ya?, de esta clase marginal de la sociedad de aquella época. Entonces, es un paso importante dentro de la legislación romana. Ahora, todo lo que nosotros acá estamos viendo, estudiando, tenemos que tenerlo en consideración porque eh, el derecho romano, hasta el día de hoy, se enseña en las universidades. Si usted quiere estudiar derecho, si usted quiere ser abogado, a usted le van a enseñar el derecho romano, que generalmente se dividía en derecho público, en derecho privado, pero al fin y al cabo a usted le van a enseñar el derecho romano. ¿Por qué? Porque es la base del derecho actual, ¿ya? Ahora, no olvidemos que dentro de este marco histórico que nosotros estamos estudiando y al cual pertenecemos históricamente, nosotros, ¿verdad?, somos descendientes, ¿verdad?, de la cultura greco-romana, ¿ya? Por eso es tan importante que nosotros estudiemos Grecia antigua, Roma, porque somos descendientes tanto de Grecia como de Roma. No solamente nuestros orígenes, ¿verdad?, propiamente tal como persona, sino que en relación a lo que es la cultura, lo que es la civilización greco-romana, nosotros tenemos directa relación, ¿ya? En el caso de los griegos, ¿verdad?, ellos entregan mucho aporte al mundo occidental, y los romanos también. Por ejemplo, la palabra senado viene, ¿verdad?, viene obviamente de Roma, ¿ya? Y tiene que ver con la senectud, o sea, con la vejez, ¿ya?, con el anciano. Es decir, que los romanos le daban mucha importancia a la gente adulta, o ya con años de experiencia, ellos le atribuían mucha importancia, ¿ya? Por eso, de ahí viene el concepto Senado, ¿verdad? De hecho, podríamos también hacer una relación actualmente, por ejemplo, la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores, el Senado, por ejemplo, la Cámara de Diputados. Usted quiere ser diputado con 21 años, puede ser diputado,
pero si quiere ser senador tiene que tener 35 años. ¿Se fijan? Entonces, entre más edad tienen las personas, mayor experiencia. Y eso era muy considerado en la cultura romana. De hecho, el pater familia o el padre de familia era muy importante y prácticamente se le rendía culto. Y lo que decía el padre de familia era ley, ¿verdad? Bueno, esa es más o menos la historia de Roma antigua, ¿verdad? Como nosotros vamos avanzando, ¿ya? Ahora, estas tablas, en el fondo, estas leyes, lo que buscan en el fondo es mediar entre patricios y plebeyos. Es decir, que tanto los patricios como los plebeyos queden conformes con las leyes escritas y que sean beneficiosas, no solamente para los patricios, sino que también sean beneficiosas para los plebeyos. Y lo más importante, que sean iguales tanto para patricios como para plebeyos. No pueden haber leyes para patricios y no pueden haber leyes para plebeyos, sino que existe una sola ley. Y en esa ley se tienen que enmarcar tanto los patricios como los plebeyos, ¿verdad? Bueno, trasladando a educación ciudadana, ¿verdad? Lo que estamos estudiando en este momento de la edad antigua es exactamente lo mismo. Nosotros tenemos una sola ley para nuestro país, una sola carta fundamental, una sola constitución, y dentro de ese marco legal, nosotros tenemos que eh, actuar, hablar, actuar, pensar, más o menos, ¿verdad? Para que no entremos en contradicción con algún grupo, ¿no es cierto?, de la sociedad chilena, o con algún grupo minoritario, en fin, tenemos que ver todos los aspectos para que nosotros podamos tener una buena relación como sociedad chilena. Y esto obviamente nosotros tenemos que recordar lo que era Grecia antigua, lo que era Roma antigua, ¿verdad? Y de allí comienza toda nuestra legislación, ¿ya? Hay muchas palabras, muchos conceptos que vienen desde Grecia, que vienen desde Roma, hacia el mundo político, hacia el mundo legislativo, hacia el poder judicial, hacia el poder ejecutivo, hacia el poder legislativo, ¿ya? Y así vamos avanzando en la historia, vamos avanzando en la historia desde el punto de vista de la educación ciudadana, ¿verdad? Es muy importante porque los relatos son muy buenos, ¿verdad? Son muy buenos. Ya, se cuenta que estas tablas, o ley de las 12 tablas, los historiadores han tratado de buscarlas, de encontrarlas y no las han podido encontrar, ¿ya? Resulta que el año 390 a.C., por ahí, eh, hubo una invasión, ¿ya? Ya hubo problemas dentro de Roma y esas tablas, ¿verdad?, al parecer fueron destruidas, aunque otros dicen que no, pero bueno, no se han podido encontrar las tablas, las 12 tablas, ¿no es cierto?, de la ley de Roma no se han podido encontrar. Sí se dicen algunas cosas, algunos que dicen, por ejemplo, que eh, tenían, tenían estaban construidas de madera, ya su diseño era en madera, y que posteriormente se diseñó en bronce. Esos son algunos datos que podemos saber de la ley de las 12 tablas, ¿verdad? Eh, También se dice que algunas de estas leyes eran un poco negativas también, no eran todas así tan buenas, ¿ya? Algunas de estas leyes, pero al menos ya había algo, había una base para empezar, ya no estábamos en cero, ¿verdad? Eh, Igual que lo que pasaba, ¿no es cierto?, con la democracia en Atenas. No es que todos participaban de la democracia ateniense, sino que solamente los hijos de atenienses. Habían hombres, mujeres, esclavos que no participaban en nada. Pero era como el primer paso para llegar a lo que hoy en día conocemos como democracia, ¿ya? Recuerden que ella practicaba la democracia directa y nosotros practicamos una democracia representativa y también es una democracia presidencialista, también es una democracia electoral porque hay elecciones, porque el presidente también hace las leyes, porque el poder legislativo hace las leyes, las aprueba o las rechaza, todo eso, ¿verdad? Voy a pedir que me esperen un poquito, tengo que hacer algo cortito y vengo al tiro. Ya estoy aquí, era algo solamente técnico. Vamos a continuación ver un pequeño relato, un pequeño video, como ustedes me habían pedido anteriormente,
que está en relación con la ley de las 12 tablas, ¿ya? Y después nos despedimos de la clase. Puede que la tarea que me he impuesto de escribir una historia completa del pueblo romano, desde el comienzo mismo de su existencia, me recompense por el trabajo invertido en ella. No lo sé con certeza, ni creo que pueda aventurarlo. Solo me consuelo con la fama y la grandeza de aquellos que eclipsen la mía. No tengo ninguna intención de establecer su verdad o su falsedad. En cambio, buscaré una mayor recompensa a mis trabajos, el poder cerrar los ojos ante los males de que nuestra generación ha sido testigo durante tantos años, tanto tiempo al menos. Como estoy dedicando todo mi pensamiento a reproducir los claros registros, libre de toda la ansiedad que puede perturbar al historiador de su época, aunque no le puedan informar la verdad. A esto tengo que atribuir mi amistad con Augusto, pues me permitió la libertad de plasmar lo que realmente quisiera en mis escritos, sin ninguna imposición. Soy Tito Livio y dediqué toda mi vida a la historia de Roma. A continuación, conocerán uno de los temas, a mi parecer, más relevantes dentro de la historia republicana de Roma. Un conflicto que duró por siglos y que fue clave para la instauración del primer Estado de Derecho, que tuvo como consecuencia la creación de las 12 tablas. Mientras que en el exterior reinaba la tranquilidad garantizada por el fueros, tratado que desde los inicios de Roma era el modo usual de la expansión romana y el modo de entablar todo tipo de relación. En el interior, Roma estaba amenazada por hostilidades entre las clases que la conformaban, los patricios y los plebeyos. Este conflicto se debió a la gran diferencia de participación política y los múltiples beneficios que recibían los patricios por su posición social. Pues las leyes no eran claras y no estaban respaldadas en escritos. A raíz de esto, hubo distintas medidas tomadas por los plebeyos para que sus propuestas fueran escuchadas, como el llamado a no participar en el ejército y en guerras externas, sabiendo que su capacidad numérica era clave para la victoria. El conflicto tuvo una magnitud que las diferentes reformas agrarias creadas para contentar a los plebeyos y las nuevas magistraturas, como el Tribunal de la Plebe, que velaba por los derechos de estos, no fueron suficientes para suavizar por completo el conflicto. Los tribunos hicieron una nueva propuesta más moderada, que pudiese por fin reducir los enfrentamientos, ya que las leyes propuestas por los plebeyos fueran de su agrado, al menos que consistiesen en la creación común de unos legisladores, patricios, para que estos redactasen leyes útiles para ambos estamentos y que sirviesen para asegurar a unos y a los otros el mismo grado de libertad. Los patricios no menospreciaron la propuesta, pero decían que no podía dictar leyes nadie que no fuese patricio. Al haber acuerdo en cuanto a las leyes y solo discrepancia en el asunto del legislador, se mandó a Atenas una delegación para que copiasen las famosas leyes de Solón y se sirvieran de conocimientos de instituciones y costumbres presentes en otras ciudades de Grecia. Es preciso plantear que aunque los romanos se presentasen contrarios a los griegos, su identidad estaba determinada por ellos. Lo anterior es un claro ejemplo. Retomando el hilo de nuestra historia, posterior a esto, los tiempos estuvieron silenciosos. Por un lado, se tenía la expectativa de la legislación, mientras que por otro, peste, hambre y muerte azotaban a la ciudad. Sin embargo, al llegar la delegación con leyes éticas, los tribunos presionaron con mayor insistencia para que se diese por fin el comienzo a la redacción de leyes. En el 409 a.C. se pone fin a los cargos y gobiernan los decemviros, compuestos por 10 hombres que gobiernan y ordenan la sociedad, pues tienen como misión escribir las nuevas leyes para moderar las hostilidades. La presidencia de todo el colegio la tenía Apio Claudio, por contar con el favor de la plebe. Se había investido de una actitud tan nueva
que se había vuelto repentinamente un demagogo al acecho del menor soplo de popularidad, en lugar del temible y cruel perseguidor de la plebe. Había entre ellos un entendimiento sin igual. Semejante acuerdo que hubiera podido resultar perjudicial para los particulares. Era una guía perfecta para con los demás. Se dedicaron activamente a la redacción de las leyes. El primer año de esta magistratura tiene resultados satisfactorios. Escriben 10 tablas que no son de función constitucional, sino más bien de función judicial privado y público. Se convocó una asamblea, donde se expusieron en público las 10 tablas, deseando que fuera para bien, prosperidad y felicidad del Estado. El pueblo romano iba a tener leyes que el acuerdo de todos se podría decidir que no solo habían sancionado, sino propuesto. Sin embargo, al año siguiente se limitan a 2 tablas, cuya conformación completaría aquel cuerpo de derecho romano. La creación de esta corrompe las leyes, pues se agregaron leyes perjudiciales para los plebeyos, como la prohibición de casarse con un patricio, tomando así esta magistratura extraordinaria aire de tiranía. Los felices comienzos de esta magistratura desembocaron en excesos abusivos que aceleraron su caída, y se volvió a confiar a 2 magistrados el nombre y los poderes de cónsul. Los avances en favor de los plebeyos fueron lentos pero constantes, como por ejemplo que la impopular prohibición del connubio de la tabla 11 fue abolida en el 445 por la ley Lex Canuleia, permitiendo así los matrimonios mixtos. Más adelante, las leyes lineares sextiae permiten que uno de los 2 cónsules sea plebeyo, y que, con los constantes avances para los plebeyos, se crean nuevas magistraturas, como la prematura y la de curul. Estos cambios van a revolucionar el funcionamiento político de Roma. El final de este conflicto llega a su fin gracias a la Lex Hortensia, que en el 287 permitiría que los plebiscitos de los plebeyos sean transformados en leyes, y que las 12 tablas apaciguar un conflicto que venía hace siglos, que ponía en peligro la estructura social de Roma. Estas tablas llegan como mediadoras en busca de recuperar la identidad romana. Muy bien. Bueno, el video resume... Perdón. El video resume, ¿verdad? La materia que estuvimos estudiando en la clase de hoy, ¿ya? Es bastante didáctico, bastante explicativo, ¿ya? Así que por lo tanto es de mucha importancia para ustedes. Jóvenes, los invito a que puedan seguir estudiando, puedan seguir desarrollando sus investigaciones. Yo sé que tenemos grandes proyectos para el segundo semestre, cuando volvamos a clase especialmente, y creo que ustedes van a hacer un aporte fundamental en algunos proyectos de educación ciudadana. Que Dios, se subieron las clases, tienen las guías, así que Dios los acompañe en todo, que puedan desarrollar todas sus actividades de la mejor forma posible y estar tranquilos y cuidarse mucho, y que Dios los pueda bendecir grandemente en mi